En este video, y a modo de presentación de las tablas de SAP, accederemos a la transacción SE16 para la visualización de su información y presentar los diversos elementos que conforman su estructura. Para obtener un completo conocimiento, pondremos en evidencia los campos clave, aprenderemos a distinguir los campos asociados a otras tablas de SAP, identificaremos campos de diversos tipos y accederemos a los nombres técnicos de los campos, recurso que será utilizado en las definiciones técnicas de los reportes y, por supuesto, en todo código ABAP. Seleccionamos la casilla de transacciones e ingresamos el código SE16. Ingresamos en la transacción haciendo clic sobre el botón indicado o pulsando la tecla Enter. Seleccionamos el campo e ingresamos el nombre de la tabla que deseamos visualizar. Seleccionamos el campo e ingresamos el número de material inferior. De igual manera, seleccionamos el campo correspondiente al número de material superior que establece el rango de numeración. Estableceremos otro criterio de selección mediante el campo referido al creador de los registros, en este caso, los materiales, estableciendo que los nombres de usuarios comiencen con la sigla indicada. A modo de ejemplo, seleccionamos diferentes columnas o campos, comenzando por la de fecha de creación. Continuamos con el campo Status. Y por último, seleccionamos el campo Ramo. Para comprender el concepto de registro, seleccionamos la línea correspondiente al material indicado, es decir, todos sus datos asociados dentro de esta tabla. De igual manera, seleccionamos el primer registro correspondiente al material 31. Llegado el momento de poner en evidencia los campos con diferentes tipos de datos, comenzamos seleccionando uno de tipo texto. Continuamos por otro campo, pero de tipo fecha. Y ahora nos desplazamos hacia la derecha en búsqueda de otros campos. En este caso, seleccionamos un campo de tipo numérico. Seleccionamos el campo material, que por estar presentado de color azul, nos indica que es un campo clave. Repetimos el análisis de los campos clave, pero utilizando otra tabla asociada a los materiales. En este ejemplo, repetimos el mismo proceso en el cual observamos que la tabla presenta dos campos claves, el número de material, como en la tabla anterior, y agrega el campo centro, lo que nos indica que esta tabla contendrá los datos específicos de centros de los materiales. Repetimos el mismo análisis, pero para una tabla cuyos campos clave son el número de material, centro y almacén. Cuando efectúes la práctica, puede ser una actividad muy interesante navegar e incorporar el contenido de cada una de estas tablas. Para ponerlos en evidencia, seleccionamos cada uno de los campos clave. Procederemos a seleccionar un tipo especial de campo que corresponde a aquellos cuyo valor está asociado a una tabla de SAP y por tanto sus valores serán validados por la misma. Apareciendo el matchcode al seleccionar el campo,
investigaremos la tabla a la cual accedemos. Observamos que la tabla corresponde a los tipos de material, de los cuales seleccionaremos un par a modo de ejemplo. Para efectuar otra actividad interesante con las tablas de SAP, seleccionaremos el menú Opciones. Ingresamos por la opción seleccionada. Como veremos, este procedimiento nos permite acceder a la pantalla de configuración de la transacción. Por el momento, solo aplicaremos la opción mostrada a continuación. Procederemos a cambiar la casilla seleccionada y a continuación observaremos su efecto. Notamos que el cambio efectuado nos permite visualizar los nombres técnicos de los campos. Continuando con la demostración, seleccionamos el campo correspondiente al código de usuario creador de cada registro. Descubriremos en este campo el nombre técnico de los tipos de materiales. Gracias por haber participado de esta actividad y te propongo que si ha quedado alguna duda en los pasos realizados, la efectúes tantas veces como sea necesaria. Piensa que un video es la forma ideal de incorporar conocimientos.